explicarle un poquito qué es el Consejo para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, al cual pertenezco. Esto fue creado en el 2008 por decreto, por el expresidente Leonel Fernández. Y quien preside este consejo es el presidente de la República, Danilo Medina. Hay un vicepresidente ejecutivo, que es Omar Ramírez, y habemos otro personal abajo, que soy yo, el director técnico, y otra persona que tenemos allá. Estos servicios, dada la importancia que tiene el cambio climático, yo siempre pongo de ejemplo el SIDA pertenece al Ministerio de Salud, pero ha cobrado tal importancia que se llegó a ser un consejo presidencial para el SIDA. Lo mismo sucede ya con el cambio climático. El cambio climático ya no es un problema medioambiental solamente, es un problema de tipo político, un problema de desarrollo y un problema de tipo económico. Quitar lo que es el fenómeno del cambio climático. Miren, déjenme aclararle algo. No confundan, hay algo que se tiende a confundir. La capa de ozono con el calentamiento global, cambio climático. La capa de ozono no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la radiación ultravioleta. El cambio climático tiene que ver con los combustibles fósiles, inyectarle CO2 a la atmósfera. Y le voy a explicar, vamos a explicar un poco lo que es el efecto invernadero, que quizás es necesario. Miren, originalmente la Tierra, el planeta Tierra, se parecería a lo que es actualmente Venus. Está cargada de dióxido de carbono. Lo más cerca del infierno, si el infierno existe, estaría en Venus. Las temperaturas son extremadamente elevadas y las presiones son extremadamente elevadas, porque pues cae una gran cantidad de dióxido de carbono, entre otros gases, en la atmósfera. Lo mismo sucedía con la Tierra primitiva. La Tierra primitiva tenía mucho dióxido de carbono. ¿Qué sucedió? Vino la evolución, vinieron las plantas, y las plantas empezaron, con el proceso fotosintético que ustedes conocen, a absorber ese dióxido de carbono, y ustedes saben que está el ciclo de carbono, que agarra el dióxido de carbono, el CO2, no el monóxido de carbono, que es otra cosa, que es el CO, el que se produce en los vehículos. Por ejemplo, ustedes han leído en los periódicos que personas han muerto, por ejemplo, en moteles porque dejan el vehículo encendido. Entonces eso es monóxido de carbono, CO, no CO2. CO2 es la combustión completa, el monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta. Entonces, originalmente la Tierra tenía una gran cantidad de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. El ciclo de la fotosíntesis que hace, agarra el CO2 de la atmósfera, lo combina con agua de las raíces de las plantas. ¿Y qué combina con eso? CO2 más H2O, se producen carbohidratos, o sea, azúcares o celulosa. Entonces eso queda incorporado en la planta o como azúcar en las frutas o como celulosa en la madera. Entonces todo ese dióxido de carbono que había en el planeta, durante un proceso que tomó millones de años, se convirtió en madera o formó parte de la planta o en carbohidratos. Después con este proceso estamos hablando de millones de años. Posteriormente, bajo la acción de la geológica, o sea, un proceso geológico, esas plantas y esos animales murieron y se transformaron en lo que son los combustibles fósiles, o sea, que son el carbón, el petróleo y el gas natural. El origen de esos combustibles fósiles son esas antiguas plantas y esos animales que perecieron hace millones de años y por un proceso geológico de largo tiempo se acumuló en la Tierra. ¿Qué sucede? Viene la revolución industrial por el 1800 y algo, y eso que estaba acumulado, que le costó millones de años a la naturaleza meterlo bajo tierra, o sea, en forma de carbón, petróleo y gas natural, nosotros lo empezamos a extraer y a quemarlo. Ustedes saben que la gasolina, ¿de dónde sale? Es un producto derivado del petróleo. También el carbón que lo utilizamos en las plantas generadoras de energía eléctrica y el gas natural que también lo estamos usando. Al volverlo a quemar, estamos reinyectando nuevamente el dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, por ejemplo, en la Luna, si no tuviéramos atmósfera, como sucede en la Luna, que no puede tener atmósfera, ahí las temperaturas van desde 200, 300 grados centígrados a la luz del sol, hasta bajo cero en la sombra. O sea, lo que sirve de colchón es la atmósfera.
y los gases de efecto invernadero. Entonces, al aumentar nosotros la cantidad de gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura. Aquí le pongo rápidamente lo que es el efecto invernadero. Estos son los rayos del sol que entran, o sea, la energía, la luz visible. ¿Qué sucede cuando la luz da en un sitio? Se calienta. Nosotros los físicos le llamamos a eso radiación infrarroja, que es ondas de calor, es calor simplemente. Y una parte, por ejemplo, escapa fuera de la Tierra. Estos son los gases de efecto invernadero que han mantenido la temperatura estable en la Tierra. Si no tuviéramos eso nosotros, la temperatura estaría por debajo del 0 grados centígrados, bastante frío. Y fíjense que esa parte se refleja. Al aumentar los gases de efecto invernadero producidos por la industria, los vehículos y la deforestación, porque cuando nosotros destruimos una planta, esa planta se descompone y vuelve y se incorpora el CO2 a la atmósfera. Eso, ¿qué es lo que hace? Aumenta la proporción de gases de efecto invernadero, que el más importante es el dióxido de carbono, y aumenta la temperatura del planeta Tierra. Y eso es lo que trae por consecuencia los cambios climáticos. Por eso se utiliza indistintamente lo que es diferencia calentamiento global y cambio climático. Esto de la prensa dominicana del 2005, si la memoria no me falla. Ya en ese entonces, ese es un editorial del Listín Diario, ya se estaba hablando que el mar no quita terreno. Porque aquí lo confundíamos. El editorialista no hablaba de cambio climático, porque mucha gente aquí está confundiendo, o sea, obvio, la erosión no solamente se produce por cambio climático, hay otras razones también, pero una de las causas más importantes ahora mismo es el cambio climático. Realmente aumenta cada milímetro, cada año son 3 milímetros que aumenta el nivel del mar. Entonces, bueno, pero 3 milímetros es una cosita así. Pero ¿qué pasa? En 10 años son 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. 3 centímetros es más de una pulgada es esto, en 10 años. En 40 años, yo tengo 56 años, 40 años es esa cantidad de mar que aumenta. Ustedes dirán, pero todavía es poco. Le pongo 2 ejemplos, que ya hay en República Dominicana y que lamentablemente no tengo la foto aquí. En Nagua, ustedes saben que es muy bajito, ¿verdad? Hay una casa en donde, que por cierto, una foto también del Listín Diario, valga la propaganda. Hay una casa en donde ya el mar está en la puerta de la casa, en Nagua. Y yo, como les dije ya a mi edad, 56 años, yo soy nacido y criado en la zona colonial. Ahí había una playita donde los muchachos del barrio se bañaban. Ya esa playa no existe. Está completamente cubierta por el agua. O sea, ya nosotros tenemos efectos de cambio climático. Organismos piden detener la erosión playa Boca Chica. Esto es tomado de diferentes días del periódico. Los TVO están preocupados por erosión en playa Boca Chica. Que hay razones también antropogénicas. Por ejemplo, si usted hace una construcción mal hecha en el mar, se produce erosión. Sí, pero también está el cambio climático. Y nosotros somos un país turístico. Y nosotros tenemos también 60 metros que se tienen que hacer las construcciones para la playa. Ustedes cuando vayan a hacer un diseño en una playa no toman en cuenta el cambio climático. Se van a encontrar con lo siguiente, que ustedes hacen una construcción hotelera o una casa y están cumpliendo con los 60 metros, pero dentro de 10 o 20 años ya tienen 30 metros y están infringiendo la ley. O sea, tienen que prever todo eso y tomar medidas, como se llaman, de adaptación para evitar eso. Miren, aquí hay otros casos, bueno, sobre iceberg y eso, pero no vamos a hablar, porque hay otros efectos también del cambio climático. Yo me estoy restringiendo al aumento del nivel del mar, que es lo que toca aquí. Obviamente, se encuentra que los rayos del sol están más ardientes, hace más calor. Yo les voy a enseñar, esto es un ejemplo de un pedazo de hielo desprendiéndose de la Antártida. Cada vez se desprenden más pedazos de hielo. Los huracanes son cada vez más intensos, más frecuentes. Hay problemas, por ejemplo, con la malaria y con el dengue. Ya el dengue es todo el año aquí. Pero no solamente aquí, en Cuba también, en Colombia también. Ya el dengue llegó a Italia del Sur. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, ¿quién transmite el dengue? Los mosquitos. Y los mosquitos, cuando la temperatura es más alta, más probabilidad de que el mosquito esté presente y se transmite el dengue. Ya el dengue llegó a Italia del Sur. Lo nunca visto. Y por ejemplo, en Constanza, hay un estudio que hicimos aquí en la UNFU, por cierto, que lo vamos a ver, déjenme buscarlo. Miren, en ese estudio que hicimos en 99, fue una tesis de grado, por cierto, con la cooperación de la Oficina Nacional de Meteorología, se encontró lo siguiente: el 80% de las estaciones analizadas para un periodo de 37 años había un aumento de la temperatura. Miren ahí, Constanza. Eso es de 1960 hasta el 1999. Fíjense la tendencia a aumentar la temperatura.
Y hay un fenómeno, y tú le preguntas a la gente, a los viejos, ellos hablan de un fenómeno que se llamaba el botón, que era una cachita que se producía, ya eso no se produce. O sea, ya tenemos el cambio climático arriba. Y yendo a lo que nos interesaba, que es el aumento del nivel del mar, para pasar entonces a algunas preguntas que ustedes puedan tener. Fíjense, los físicos atmosféricos, nosotros hacemos diferentes modelos para ver. Hay un modelo que es el menos exagerado. Asumiendo ese modelo, el aumento, fíjense bien, vamos a ponerlo aquí. Esos son los diferentes escenarios. Para el 2030 aumentaría en 3.77 centímetros el aumento del nivel del mar. Para el 2050, 6, casi 6.53. Ese es el modelo IS 92C, que es el menos exagerado. Para el 2100 serían 12 centímetros, casi 13 centímetros. Eso sería 5 pulgadas aproximadamente. Pero fíjense, el IS, la simulación IS 92F, para el 2030 tendríamos 26 centímetros, 27 centímetros de aumento. Ya eso es una buena cantidad. ¿Qué es esto? Grosso modo. Casi medio metro en el 2050 y 1 metro para el 2100. Yo no lo voy a ver, gracias a Dios, pero muchos de ustedes sí lo van a ver. Hemos confundido estándar de vida con consumismo. Hay que consumir, hay que tener jipeta, hay que tener Audi, hay que tener Mercedes-Benz, hay que consumir mucha electricidad. O sea, no es la vida de ellos, ¿no? Fíjense que desde que ya usted muda uno de esos isleños, y nosotros somos isleños también, al continente, y no a ver lo que quiere andar en un carro montado. Pero ¿qué pasa? Los carros funcionan con gasolina y la gasolina produce dióxido de carbono. Entonces, lo primero es la lucha a nivel internacional, en los foros internacionales de negociación, para que todo el mundo, obviamente unos más que otros, o sea, reduzcamos lo que se llama mitigación, reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero. Tengo malas noticias, no se está logrando lo que quisieran, porque para eso está el protocolo de Kioto, está la Convención Marco de Cambio Climático y está el protocolo de Kioto que pone regulaciones. Ya Japón hasta se salió del protocolo de Kioto, y mira que Kioto es la segunda ciudad de Japón. Entonces, hay problemas, pero esto hay que discutirlo a nivel internacional, porque si no reducimos las emisiones, todos, obviamente algunos más que otros, vamos a tener problemas.